Comenzamos este segmento con Dylan Pereira, analista internacional que me acompaña en el estudio. Comenzamos hablando, Dylan, de los procesos electorales que marcarán este 2024. Europa no se escapa de esto, el Parlamento Europeo, las únicas elecciones supranacionales que se llevarán a cabo. ¿De qué manera impactará este cambio al continente? Sí, sin lugar a dudas, la Unión Europea como paradigma de integración regional pues tiene esta institucionalidad reflejada en órganos como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, que además tienen un vínculo directo con las democracias y con las elecciones. Precisamente se celebrarán en junio las elecciones al Parlamento Europeo, donde más de 350 millones de ciudadanos mayores de 18 años tendrán la posibilidad de elegir a más de 720 eurodiputados que se agrupan en diferentes coaliciones, como es la coalición popular, más identificadas con los conservadores, o la coalición del Partido Socialista, pero que en general refleja un barómetro de lo que significa la situación política europea. Para este año la perspectiva es un gran avance de las fuerzas de ultraderecha, de las facciones más conservadoras de derecha en todos los países, como el caso de Alternative for Deutschland en Alemania, el caso de la coalición que liderará Giorgia Meloni en Italia, junto con los pares de Vox en España, que tienen pues una capacidad de alcanzar fácilmente 80 o 85 escaños en el Parlamento Europeo y que va a incidir directamente en la institucionalidad europea, porque debemos recordar a la audiencia que es precisamente el Parlamento el encargado de ratificar la composición de la Comisión Europea, que tiene un poder ejecutivo y de iniciativa legislativa importante, que debe ser ratificada posteriormente por el Parlamento Europeo, al igual que grandes posiciones de interés global, como es la figura del alto representante de la Unión Europea. Y esto va a generar también un preludio a lo que significará la nueva configuración de gobiernos en la Unión Europea, donde ya las facciones de, por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría o el Frente, la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, han logrado consolidarse y ganar terreno electoral, que es delicado en el tema europeo porque son euroscépticos, tienen grandes distancias con un proyecto de unificación europea que siga avanzando, sobre todo en materias como la migración o la defensa común, que es sin lugar a dudas una línea transversal geoestratégica de la UE, que es consolidarse como una unión geopolítica y también geoestratégica con capacidad de defensa militar. A la par de las elecciones y los procesos electorales en este 2024, Dylan, hay un tema que va a seguir marcando la agenda, preocupando al mundo, lo ha hecho en los últimos 4 meses, y es la situación en Gaza a raíz de la guerra entre Israel y Hamas. Anunciaba el Ministerio de Salud de Gaza que 23.000 palestinos ya han muerto en estos 4 meses a raíz del conflicto. ¿Cómo valorar esta situación que también puede escalar de forma regional, y lo hemos visto con acciones militares israelíes en el Líbano, por ejemplo? Sí, bueno, sin lugar a dudas, el tema en Gaza se ha deteriorado enormemente, la situación humanitaria es catastrófica, como lo ha descrito Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Incluso la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha denunciado una serie de crímenes que se están cometiendo en el terreno. Naturalmente, la justicia penal internacional tiene que intervenir en este momento, tiene que generar investigaciones vinculantes para preservar, por un lado, que se respete el derecho internacional humanitario, pero hay un componente geopolítico también elevadísimo, ¿no? Por un lado, los altos funcionarios israelíes han anunciado que podrían persistir operaciones israelíes combatiendo a células terroristas de Hamas a lo largo de todo este año, no solamente en Gaza, sino también en las operaciones que hemos visto contra Hezbollah en el Líbano, incluso en Cisjordania y con la participación también de Jordania. Y esto ha sido, por un lado, respaldado por la Unión Europea y Estados Unidos, el derecho de Israel a defenderse, lo decía Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores de Alemania. Israel tiene derecho a defender su integridad y soberanía, pero debe respetar nuevamente el derecho internacional humanitario. Y además vimos un inicio de año marcado por la visita del secretario de Estado Antony Blinken por todo el Medio Oriente, incluso en estados como Qatar, que han logrado hasta ahora ser los únicos con capacidad de interlocución y mediación para lograr la liberación de rehenes, que como lo vimos en diciembre, antes de finalizar el año 2023, pero eventualmente generar un proceso de paz que necesitaría obligatoriamente actores regionales de gran peso como Arabia Saudita. Y de hecho, Joseph Borrell, el alto representante de la Unión Europea, está en este momento en Riyadh también negociando con el príncipe Al Salman para poder intentar entablar una mesa de diálogo, porque el objetivo global, sin lugar a dudas, es sofocar este conflicto y que también la situación humanitaria mejore. Este conflicto desplazó completamente en la agenda internacional, en los titulares de los medios internacionales, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y aunque la situación en Gaza y el conflicto entre Israel y Hamas sigue ocupando los titulares principales, esta guerra sigue activa, Dylan. ¿Cómo valorar este cambio en la agenda política de un conflicto por otro? Sí.
Quizás el único punto en el que concordamos todos los interesados en política internacional, en ciencias políticas y en estas áreas, es que se está surgiendo un nuevo orden internacional. No estamos seguros o no tenemos la claridad absoluta hacia qué rumbo va a redireccionarse, pero hay vectores de cambio que son eminentes, como por un lado las relaciones entre China y los Estados Unidos por su gran peso comercial. China ha superado en términos absolutos la capacidad comercial de Estados Unidos en varios aspectos, ha reforzado su capacidad militar, pero también están los actores regionales y Rusia no podemos perderlo de vista, no solamente por su presencia en el Consejo Permanente de Naciones Unidas, sino también por sus intereses en la región, en Europa, particularmente las puertas en Europa. El caso en Ucrania se ha enquistado, es una guerra que no tiene un fin aparente, más allá de la posibilidad de renegociar una redistribución territorial de la situación en Ucrania, pues la viabilidad de otra solución es bastante esquiva para las posibilidades actuales. La situación energética se ha complicado enormemente, que además se suma el problema energético de los europeos, que tenían una dependencia de hasta el 40% de Rusia antes del inicio de la guerra, una inestabilidad en el continente africano y en el África Occidental, que han sustituido parte de las exportaciones de gas rusa con países como Argelia o países del Cuerno de África, que también están amenazando con desestabilizarse y complejizar aún más la ecuación. Así que yo creo que lamentablemente es un tema que se ha enquistado, que además tiene la debilidad, en este caso, de una gran fuerza republicana en Estados Unidos que se niega a seguir enviando de forma constante ayuda militar y financiera a Ucrania, y esto naturalmente debilitaría las capacidades de Ucrania de generar una contraofensiva capaz de reconquistar lo que se ha perdido frente a Rusia. Dylan, nos queda poco tiempo, ya prácticamente debo despedir el programa, pero no lo quiero hacer sin hablar de las perspectivas económicas, el asunto económico que es tan importante para la sociedad mundial. ¿Qué podemos esperar en este 2024? Si bien los índices inflacionarios se han logrado ralentizar en gran parte del mundo, inclusive en la zona euro y en Estados Unidos, pues el Fondo Monetario Internacional ha proyectado a la baja sus proyecciones, un crecimiento en torno al 2,3, 2,8% a nivel global. América Latina tendrá un desempeño incluso inferior en algunos países, con excepciones puntuales, como podría ser el caso venezolano, pero en general una ralentización de la actividad económica, precisamente debido a las políticas monetarias y fiscales que han implementado los bancos centrales para atajar la inflación, que era el gran veneno que estaba consumiendo la economía, pero que tiene un gran costo en la ralentización de la actividad comercial global. Nos tocará enfrentar un 2024 complejo, Dylan. Gracias por este análisis tan completo, siempre merece la pena escucharte. Gracias a ti, Natasha, un gran honor para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos cada tarde en este intento de analizar la actualidad internacional y todos los temas que impactan la agenda internacional. Me despido de Dylan, pero también de ustedes. Que tengan muy feliz tarde y los esperamos nuevamente el día de mañana para seguir analizando cómo estará este 2024 en materia internacional. Feliz tarde para todos.